bienvenidos, queridos espectadores, una semana más a este Pueblo Abierto. Lo digo siempre cuando arrancamos este espacio, os doy las buenas noches porque cuando vean esta primera emisión, jueves noche como siempre, pues es de noche, pero razones evidentes, no voy a engañaros, ahora mismo se ve la luz del día. Nos hemos desplazado hasta un municipio donde estamos grabando esta entrevista a plena luz del día, así que no se extrañen cuando les deseo buenas noches y están viendo la luz del día, lógicamente. No me gusta ocultar ni siquiera ese detalle. ¿Y por qué nos hemos desplazado hasta un municipio? Bueno, pues hemos puesto en marcha una serie de entrevistas, rondas de contacto, y queremos ser nosotros los que nos acerquemos hasta los vecinos, hasta en este caso un representante político que es el que vamos a entrevistar, y en concreto en el municipio, ya os lo adelanto, ya os lo digo, de Grazalema, para hablar de este municipio. Somos nosotros los que nos estamos acercando. Tendremos también, por supuesto, entrevistas en estudio, en plató, como en otras ocasiones, pero también queremos ir al propio municipio. Entrevistas en estudios y en plató. Volvemos a hablar un poquito de nosotros. Estamos preparando la nueva sede de Canal Sierra de Cádiz. También organizaremos allí en un futuro, espero que cercano, si los técnicos lo permiten, espero que cercano, podremos ya preparar también allí nuestras nuevas entrevistas y demás. Ya saben, en Arcos de la Frontera contaremos con esa nueva sede de Canal Sierra de Cádiz que nos está dando muchísimo trabajo. Y lo que queda, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Dejo ya los temas de la casa y nos venimos a hablar de un municipio que yo definiría, bueno, como nuestro principal representante turístico a través del mundo, porque el nombre de Grazalema pues suena en todos lados, ¿no? Es complicado que cualquiera de ustedes o nosotros hayamos hecho un viaje en algún lugar y decir Grazalema por lo menos no suene. Si no lo conoce el vecino de haber estado aquí, con el que hablemos, seguro que lo conoce de oídas al menos. Este municipio lleva muchos años trabajando por ser precisamente eso, una referencia. Yo entraba con mi compañero Jesús aquí por el Tajo, y decía, es que este sitio es genial, este sitio es... Y le decía yo, para perderse, ¿verdad, Jesús? Y yo, pues mucha gente lo utiliza para eso, para perderse, para desconectar del mundanal ruido. Hoy estamos en el Ayuntamiento de Grazalema con su alcalde, Carlos Javier García, que nos recibe. Muchas gracias, Carlos, por hacernos ese hueco en las complicadas agendas. Un enamorado de Grazalema que es Carlos. No sé si se exige que el alcalde sea un enamorado de Grazalema, pero Carlos lo es. Yo desde que lo conozco en el ejercicio de su función periodística, de su labor periodística, a mí cada vez que me veía por aquí como periodista que venía a contar cosas de Grazalema, me derrochaba pasión por su pueblo y cariño por su pueblo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Antonio, bienvenidos y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Un placer recibiros, un placer. Un enamorado de Grazalema no lo pone duda a nadie. Decías exigencia, yo creo que sí, que bueno, que debe ser necesario que al final quien tenga el inmenso honor, el privilegio de dirigir los designios de su pueblo, de su tierra, de su gente, se crea esa tierra, se crea el potencial de toda esa masa humana que hace que pueblos como el mío, como cualquiera otro de los muchos que tenemos en esta extraordinaria comarca, han propiciado, ¿no? Y sí, soy un enamorado de mi pueblo. Aquí nací, aquí crecí y bueno, aquí en estos momentos, ya digo, estoy trabajando al servicio de mis vecinos. Lo he hecho también antes a través de muchos colectivos, de muchas formas diversas, y sí, soy un convencido de que este pueblo, de que esta comarca, de que todo este entorno, en fin, es una zona con unas potencialidades, muchas descubiertas y otras muchas por abordar. Yo decía, ese Carlos periodista, antes de entrar en política, yo decía, en el ejercicio yo de mi función periodística me acercaba a este pueblo siempre, entre compañeros, pues nos entendemos a la hora de hablarnos. Carlos era de las personas que me ayudaban a acercarme a este pueblo, como mi amiga Paqui Viruez, que reconocerlo, que es una embajadora tremenda de Grazalema. Sí, siempre lo digo porque sea en el medio en el que sea, en el que yo he estado, en el momento en que haya estado, siempre he encontrado la ayuda de Paqui para contar las cosas
buenas de Grazalema, sin días, sin horas, sin fin de semana, sin días entre semana, siempre dispuesta a ayudar al que es su pueblo, porque yo creo que a esta altura nadie pone en duda que Grazalema es el pueblo de Paqui, aunque sea ubriqueña de nacimiento, pero bueno, algunos lo pusieron en duda en su momento, pero a día de hoy yo creo que a nadie lo pone. Pero yo decía eso, y Carlos, yo me encontraba un Carlos apasionado por su pueblo, que me trataba también de transmitir esa pasión a mí como periodista, para, en el fondo, que lo contaran al resto de a los que eran en ese momento mis lectores cuando yo trabajaba en prensa escrita. Pero ese Carlos en algún momento pensó, un día me va a tocar a mí ser el alcalde de este pueblo. Tenía esa aspiración política, tenía esa... Porque a mí, si me dices, por ejemplo, que seré el alcalde de mi pueblo dentro de unos años, te digo directamente que no me lo he planteado nunca, pero yo no sé si Carlos tenía ese resquemorcito. No, de verdad, yo sé que esto muchas veces, y tal y como está, digamos, socialmente ahora, y tristemente, visto el mundo de la política, habrá quien no lo crea, pero os aseguro que es la realidad. Y fíjate que cuando llegué a la alcaldía hace ahora justamente tres años, muchos de los vecinos me decían, si es que, en fin, alguna vez tenía que ser. No me lo planteé nunca, y lo digo de verdad. Te veían los vecinos, pero no te veías tú. Bueno, yo terminé de verme muy tarde, y te aseguro, Antonio, que es la realidad. Yo entré en política, en fin, de manos de la anterior alcaldesa. Me unían con ella fundamentalmente los años de compañeros en muchas historias. Fuimos compañeros en la prensa, en los medios de comunicación. Habíamos trabajado en muchos proyectos comunes también para el pueblo, y al final, bueno, a mí en un momento se me planteó que formase parte de una lista. Y yo acepté porque siempre que se me ha reclamado estar en algún sitio, y ese sitio ha tenido que ver, ya digo, con el pueblo, he estado, he querido estar. Pero es cierto, de verdad, que no tenía yo un planteamiento vital vinculado a la política. Yo he sido siempre un apasionado de la comunicación, ahí he trabajado toda mi vida, la he desarrollado incluso compaginando mi tarea en la política, hasta que ya, bueno, no me ha sido posible seguir compaginando ambas cosas, pero bueno, yo acabé siendo teniente alcalde de Grazalema y seguí trabajando en los medios de comunicación. Siempre lo he dicho, me parece, pese a que, bueno, muchas veces la situación no dejaba de ser en aquel tiempo algo esquizofrénica, ¿no? Porque me veía muchas veces en uno y en otro lado, ¿no? El entrevistador entrevistado en muchas ocasiones. No es cuestión de bandos, pero parece que a veces es difícil. Estoy delante o estoy detrás, ¿no? Eso, está uno o delante de la cámara o está detrás, ¿no? Yo siempre había estado detrás, salvo en los momentos en que me tocó presentar también. Algún tiempo estuve en televisión, pero ya digo, creo que son cuestiones que tienen mucha relación. Yo siempre he dicho que el periodismo está muy pegado a las personas, que el periodismo tiene también una vocación necesaria de transformación social, que el periodismo informa y se debe dedicar a eso, pero que debe aspirar a mucho más, y el periodismo de manera tradicional lo ha hecho, ¿no? Y muchas veces cuando me han dicho, oye, ¿cómo acaba un periodista en política? ¿No? Pues de una manera muy natural, tanto que, insisto, creo que está muy relacionado, ¿no? Yo creo que sí, que están muy vinculados, aunque parece que siempre extraña, a lo mejor porque al periodista a veces nos exigen cosas que no se les exige a otras profesiones, pero al final nosotros es una profesión de altísima responsabilidad social, y una alta responsabilidad social se solicita necesariamente también al político, y eso, la vinculación a la gente. ¿Cuántas veces, Antonio, tú lo habrás hecho, yo lo he hecho también en muchas ocasiones, no nos hemos convertido en altavoces de cuestiones que necesariamente necesitaban ser atendidas, en este caso por la política, ¿no? O incluso no por la política, sino por cualquier otro estamento o entidad. Total, que al final, insisto, fue todo mucho menos causa-efecto de lo que pueda parecer, y te aseguro que hasta el momento en que ya me vi al filo del trampolín
sin capacidad ninguna para, en fin, volverme y bajar las escaleras, tuve una profunda reflexión interna, ¿no? que tenía que ver con muchas cuestiones, con miedos que por mucho que insisto, pueda parecer que los políticos tienen, en fin, un armazón de algún otro material mágico, pues no existe. Los políticos son personas de carne y hueso que sienten y padecen tanto o más que otro, bueno, que cualquier otro vecino en una entidad, en un pueblo, en un municipio. Insisto, existían todos esos temores, una amplísima responsabilidad. Y desde luego no haber planificado la situación, porque la situación no estuvo ni mucho menos planificada, ni ya digo, fue una cuestión que hubiera buscado o deseado. Hoy por hoy, 3 años después, no me arrepiento, he aprendido muchísimo, no niego estar viviendo un momento bueno de mi vida, en una atalaya muy privilegiada, siendo capaz de observar las realidades con, en fin, una capacidad, un ancho de cámara, sí cabe muy, pero que muy amplio, y bueno, con todos los problemas que surgen en el día a día, con la impotencia de no ser capaz de resolver todos y cada uno de los problemas que se plantean en este despacho diariamente, sí me siento contento, satisfecho y desde luego con muchas ganas de seguir trabajando. No sé si personalmente te lo planteas, pero y además con aspiraciones de crecimiento en lo político, porque la verdad es que hay una nueva hornada de políticos en la sierra de los que se está hablando muy bien. En los corrillos políticos podemos hablar provinciales, ya comenzáis a tener responsabilidades dentro de vuestras formaciones, o sea que no sé si es la aspiración, no sé si la aspiración va más allá de hacerlo bien por vuestro pueblo, y lo que llegue bienvenido sea, pero es cierto que sí, ¿no? Que os estáis afianzando, sobre todo teniendo en cuenta que en tu caso, a lo mejor, en tu caso, por ejemplo, venías a suceder a dos, no sé si, que nadie se ofenda, dos animales políticos, dos personas con mucha fuerza, dos alcaldes de esos que dejan huella. Antonio Mateo, al que posteriormente sustituyó María José Lara, que se sabía que lo iba a tener muy complicado, y yo creo que volvió a demostrar ese nivel. De hecho, no sé si lo compartimos la opinión, pero María José nos sorprendió a todos cuando decidió colgar la profesión política, por llamarlo de alguna forma, porque es que abandonó, o sea, cuando todos sabemos que incluso la reclamaban en puestos superiores, se hablaba de ella para otros puestos de responsabilidad, y decidió cortarlo. No sé si eso también pesa un poquito más, ¿no? Suceder a dos personas así con tanta fuerza. Esa era otra de las cuestiones y otro de los planteamientos. Te decía, una imponente responsabilidad, y tenía que ver mucho también con esas dos grandes personalidades políticas que me habían, bueno, en este caso, que habían estado en el puesto antes que yo, que me habían precedido en el puesto. Había una, insisto, altísima responsabilidad, y sigue habiéndola, Grazalema ha tenido la suerte de tener gobiernos muy sólidos, que han trabajado, que han definido muy claramente el proyecto político, social, económico. Han sido capaces de vislumbrar un presente y un futuro para este pueblo, y la responsabilidad era alta. Continuar, insisto, con toda esa tarea no dejaba de ser, en efecto, una cota alta, y ahí estamos, honestamente, trabajando cada día por nuestro pueblo, intentando hacerlo lo mejor posible. Entrando en el día a día, en ese día a día de trabajo, en la situación del ayuntamiento, complicado hablar de un ayuntamiento y no hablar de situación económica. Veía que en redes sociales compartíais en los últimos días que aspirabais algo a lo que ahora los alcaldes que nos estén viendo es cuando sienten una envidia sana tremenda y dicen, ni en 20 mandatos que yo tuviera podía aspirar casi a eso. Pienso en más de uno. Aspirabais incluso a deuda cero con entidades bancarias, o sea que tenéis un ayuntamiento
podemos decir que bastante saneado, ¿no, alcalde? No seré yo quien defienda que la administración no deba tener algún tipo de deuda, siempre y cuando sea una deuda moderada, que haga que esa institución no sea incapaz de hacer frente a otros muchos compromisos necesarios, la nómina, en fin, el pago a los proveedores. Digamos que el gasto corriente, en fin, es la primera y necesaria obligación de cualquier ayuntamiento, pero por pura necesidad. Insisto, no pagar una nómina por pagar una nómina, no pagar gasto corriente por pagar gasto corriente. La nómina y el gasto corriente están directamente vinculados a la capacidad de prestación de servicios públicos en los ayuntamientos, y desde luego es una necesidad primera para que se presten esos servicios públicos. La nómina y los gastos corrientes en nuestros ayuntamientos están vinculados, por ejemplo, al mantenimiento de servicios como la ludoteca, al mantenimiento de otros muchos servicios públicos como pueda ser el cuidado de los entornos urbanos, al mantenimiento, insisto, también de la propia administración, de toda la tramitación administrativa, que quizás sea lo más feo y lo que menos se ve, pero que también es muy importante para el funcionar y el devenir de los pueblos. Dicho lo cual, insisto, aún teniendo en cuenta que un nivel de deuda moderado, siempre y cuando esa deuda tenga que ver con cuestiones que se vinculen necesariamente, bueno, pues por ejemplo a inversiones que sean productivas para los pueblos, que provoquen mayor bienestar entre los ciudadanos, yo no creo que sea malo que haya deuda. Otra cuestión sean otro tipo de deuda que estén derivadas finalmente de una mala gestión económica, que casos conocemos muchísimo, ¿no? Grazalema no tenía una deuda derivada de ninguna de estas cuestiones. Nos queda deuda pendiente de la realización de determinadas inversiones, por ejemplo el arreglo de esta casa consistorial, de lo que se hizo en su momento en el polígono, de la construcción de una guardería municipal que se está gestionando, en fin, y al final el ayuntamiento ha decidido amortizar toda esa deuda. Primero, para lanzar un mensaje. Yo creo que los mensajes son necesarios, y es el mensaje de tranquilidad a los vecinos, a los grazalemeños y a los huerteros, de que tenemos un ayuntamiento absoluto y totalmente saneado. Hemos cerrado con superávit los 3 últimos ejercicios. No seré yo tampoco quien defienda que un ayuntamiento tenga que cerrar con superávit, más allá de las obligaciones ya normativas que hoy por hoy tenemos las entidades locales, pero es cierto que hemos cerrado con un superávit importante, que bueno, con todo lo que llevábamos, una administración que siempre ha sido muy responsable, nos ha llevado a un remanente de tesorería que es positivo, y que por tanto normativamente sí se puede emplear, sí se puede utilizar, y es lo que hemos hecho. Hemos decidido amortizar toda la deuda que tenía el ayuntamiento, que a fecha de hoy apenas superaba los 200.000 euros. Era una deuda, bueno, que para cualquier familia puede ser una cantidad importante, pero que para una entidad como un ayuntamiento es realmente una deuda muy baja, que íbamos a amortizar en cierto tiempo. Había deuda por la que todavía nos quedaban bueno, pues casi una década de años en amortizar. Íbamos amortizando a muy poquito, sin realidad mucho esfuerzo presupuestario anual, y bueno, hemos decidido amortizar toda esa deuda, porque además parte de la deuda estaba vinculada al plan de pago a proveedores al que nos obligó, yo quiero decir que tramposamente, el gobierno que ya ha dejado de ser gobierno en la administración nacional, en nuestro estado. Queríamos cerrar esa fase del necesario plan de ajuste, insisto, con esa operación tramposa que hizo el anterior gobierno, a partir de obligar a los ayuntamientos a tener que entrar, utilizando además algo que yo creo que es muy feo a la administración pública, la usura para beneficio además de determinadas entidades bancarias, de una situación que era complicada a los ayuntamientos. Cuando el otro día el presidente de gobierno saliente, él ya es presidente, decía que habían dejado una España mejor de la que se encontraban, yo les podría decir los flacos favores que han hecho a la administración. Mientras la deuda pública cabalgaba a lomos del anterior gobierno, se han solicitado una serie de esfuerzos a las entidades locales, a los ayuntamientos, que nos han hecho muy difícil poder seguir manteniendo determinados servicios públicos, servicios de las administraciones más cercanas, las que estamos más pegadas a la gente, las administraciones que conocemos realmente cuáles son las problemáticas de nuestros vecinos. Y ya digo,
hubo, desde mi punto de vista, una administración muy desleal, tramposa. Y bueno, queríamos quitarnos ese plan de ajuste. Tenemos esperanza en que esas nuevas responsabilidades ministeriales que estos días se están conociendo, desde luego con la necesaria responsabilidad de la administración, de ser responsables en el mantenimiento de la deuda, aspiren a vislumbrar algo que vaya mucho más allá de lo que, bueno, también hay quien ha venido en llamar el austericidio, ¿no? Para las administraciones locales no ha sido nada fácil, y menos aún cuando se ha utilizado, y no ha sido el caso de Grazalema, pero sí conozco a muchos compañeros alcaldes que lo han pasado muy mal con una utilización política y partidista de todo un ministerio, ¿eh? Que un ministerio, estamos hablando de cosas mayores. Queríamos quitarnos el plan de ajuste, y es por eso que decidimos amortizar la deuda, toda, la del plan a proveedores, aquel plan tramposo, pero desde luego también el resto de la deuda. Y bueno, ya se ha hecho la operación de ampliación de crédito en el presupuesto. Hemos generado nuevas partidas presupuestarias. Ahora mismo estamos ya en la fase de exposición pública, y tras que termine ese cambio presupuestario de pleno, lo que vamos a hacer es irnos precisamente bueno, pues al pago, ya digo, de esa deuda. Pero, y no me entretengo mucho más, vamos a hacer también algo interesante, que es hacer inversiones. Claro. Yo creo que si hemos tenido capacidad de ahorro, ese ahorro se tiene que traducir de alguna manera. A lo mejor os libráis un poco ahí, sí, del plan de ajuste, ¿no? Que también era muy restrictivo claro, en esas cuestiones. Si vosotros sois capaces de tener una economía saneada, ¿por qué no vais a ser capaces de seguir haciendo las cosas bien y realizar esas inversiones necesarias? Vamos a hacer inversiones, pues, efectivamente, no tenemos ya plan de ajuste, lo vamos a liquidar toda vez que se liquide esa deuda, y pagamos en tiempo y forma a los proveedores de acuerdo a lo que dice la ley. Estamos cumpliendo el tiempo medio de pago a proveedores, y eso nos posibilita hacer inversiones, que vamos a hacer tanto en Grazalema como en Benamahoma, en un año importante de inversiones. Nos vamos a ampliar en 130.000 euros más, un volumen de inversiones que este año superan un municipio como el nuestro, de 2,5 millones de presupuesto anual, 1.300.000 euros en inversiones. Estamos en una capacidad inversora, toda no está reflejada en presupuestos, están reflejadas las propias, pero a partir de subvenciones, a partir del apoyo de otras muchas administraciones, vamos a tener un año de una inversión muy potente para un municipio como el nuestro, y ya digo que en parte va a estar también vinculada al dinero que hemos sido capaces de ahorrar en todos estos últimos años. Sí, porque tal vez también se haya capado ahí mucho a la administración local en cuanto a su poder de decisión, ¿no? Es lógico, y ha habido desmanes, eso no tenemos la menor duda, pero al final habéis pagado un poco justos por pecadores en todo. Bueno, digo habéis pagado, pero al final hemos pagado, ¿no? Porque los ayuntamientos al final somos todos en los municipios. Al final se ha pagado mucha gente justa por pecadora, podemos decirlo, porque hay muchos ayuntamientos que lo dicen: oye, es que yo tengo capacidad para hacer una inversión propia para arreglar este problema del vecino, sé que no voy a meter en un jaleo económico a mi ayuntamiento y no lo puedo hacer. Y de eso es a lo mejor lo que en parte también os quejáis, ¿no? El Estado tiene que plantear qué tipo de administración queremos a futuro, ¿no? Y quedarnos en el mero titular una administración, una competencia, no ha llevado a ningún sitio que yo sepa. El autoajuste ha sido impuesto desde luego por normativa, pero desde luego por una conciencia, yo creo que importante, que nos ha hecho aprender a todos. Aquí de esta crisis ha aprendido todo el mundo. Y también la administración. Y si al menos nos hemos llevado ese aprendizaje, oigan, pues bueno será, ¿no? En lo que a la responsabilidad de las administraciones se refiere, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que determinadas obras megalíticas, determinadas cuestiones que ha hecho que muchos ayuntamientos entren en deuda, en trampa, pues al final probablemente no sea el mejor modelo, pero desde luego, insisto, coartar la capacidad de los municipios, de otras administraciones que nos ayudan, sin definir claramente cuáles eran las capacidades también financieras de esas administraciones, yo creo que ha sido un error. Y lo digo tal y como lo pienso a partir de la experiencia en esta administración, porque puede sonar muy bien la melodía, una administración, una competencia, oiga, me gusta hasta a mí, vamos a clarificar
cuál es el papel de la administración, pero vamos a clarificar claramente qué papel deben jugar las administraciones locales. Y aquí sí voy a hacer corporativismo de los ayuntamientos en mi papel y en mi calidad de alcalde, ¿no? No deja de ser cierto que somos los hermanos pobres de la administración. No deja de ser cierto que, bueno, acogemos con mucho cariño todos los programas que nos puedan llegar en relación a ámbitos muy diversos, pero no deja de ser cierto que conocemos muy bien cuáles son las necesidades de nuestros pueblos y que estamos infrafinanciados. No tenemos capacidad. Es la reforma que nunca llega. Siempre volvemos a la reforma de la autonomía y volvemos para arriba. ¿Y la local cuándo? Porque al final muchas funciones, mucha prestación de servicio, porque el vecino no se planta en la Moncloa, no se planta en el Parlamento andaluz, no se planta ni siquiera en la Diputación si están en Gracia más, sino que viene, como nosotros acabamos de verlo salir, a los vecinos del despacho del alcalde a pedir la ayuda que se necesita. Y al final la financiación es lo que no llega a los ayuntamientos, porque habrá gente que haya gestionado mal, pero yo siempre digo una cosa, salvo contadas excepciones, aquí vamos a poder contar una en breve, todos los ayuntamientos están entrampados. O sea, todo el mundo ha gestionado mal, o es que también hay un problema de financiación de fondo, y parece que también lo hay, ¿no? Yo creo que tan responsable como es un alcalde, es un presidente de diputación, un presidente de gobierno, un presidente de comunidad autónoma. O sea, que al final esa tutela, ese paternalismo que ha existido tradicionalmente, bueno, sobre una administración muy concreta, que son los ayuntamientos, yo creo que tenemos que ir cambiando un poco ese chip, ¿no? Tenemos que ir cambiando un poco esa idea. Y si aspiramos a una sociedad moderna, debemos aspirar a una sociedad que sea capaz de establecer un vínculo muy directo entre las necesidades de los ciudadanos y la capacidad de respuesta de la administración. No podemos marear a los vecinos, como muchas veces hacemos, por esa, digamos, complejidad de la administración que hemos generado. Tenemos que ir a una administración que sea mucho más ágil, desde luego con todos los mecanismos de control que sean exigibles, y para eso mucho tenemos que decir todavía los políticos, pero desde luego al final no podemos estar todo el día mendigando como nos pasamos los alcaldes de despacho en despacho, y con coches a los que uno enciende por la mañana el motor y casi que saben llegar ya a Cádiz o a Sevilla, sin necesidad de que manejemos el volante, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ir a Cádiz, allí muchas veces cuando aquí está nublado hay mucha luz y viene muy bien para despejar la mente, pero, sí, pero que es cierto que tenemos una enorme tutela. Y aún estando muy contentos con la gestión que se está haciendo de los fondos públicos, estamos encontrando una diputación en esta última etapa que de verdad, yo el otro día me lo preguntaba en una comparecencia además en la sede de mi partido, ¿dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba el dinero en los 4 años anteriores que hizo el Partido Popular con la gestión de la Diputación? Pues ni siquiera se llegaba a gastar, y todos conocemos el nivel de ejecución de los presupuestos de la anterior Diputación. Era incluso falta de eficacia, ¿no? Cuando se defiende que supuestamente hay, en fin, ciertos partidos y ciertas ideologías que saben muy bien mover el asunto de lo económico, ¿no? La cosa económica. Pues ni siquiera se gastaba el dinero. Nos está llegando dinero. Estamos muy contentos de una administración como la Diputación, que está al lado de los ayuntamientos, que ha creado un órgano de participación directa donde todos opinamos y de donde han salido incluso programas concretos. Se pidió apoyo para los problemas energéticos que estaban teniendo nuestros vecinos y la incapacidad que teníamos los ayuntamientos de hacer frente, por ejemplo, no solo al pago de determinadas facturas para suministros básicos, sino incluso a la propia capacidad de negociación de un ayuntamiento que se entiende como algo muy pequeñito con todo un gigante, como pueden ser las compañías eléctricas, ¿no? Ha hecho muy bien ese papel la Diputación y salió de una petición directa de los ayuntamientos. ¿Con esto qué quiero decir? Alcaldes, ¿no? Que salió en el Consejo de Alcaldes esa petición. ¿Con esto qué quiero decir? Que estamos muy contentos, que se nos escucha, que se nos atiende, pero que necesitamos mayor financiación. No para, insisto, obras, para medallas, sino para gestionar muchas cuestiones que hoy por hoy normativamente y competencialmente estamos atendiendo sin tener las competencias y sin permitirlo la ley. Entonces es cierto que tendremos que repensar qué nivel de administración queremos.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad, Carlos, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. A Carlos le gusta hablar, a mí también, somos periodistas, tenemos que hablar, de eso vivimos. Muchas gracias. Vamos a hacer esa pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de Grazalema, de proyectos, de iniciativas, de todo un poco, de situación económica como estamos viendo hasta ahora.